Buenos días, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración y de inmediato vamos a comenzar a exponer a Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Hoy terminamos, Dios mediante, el estudio sobre el libro de Daniel. ¿Oramos? Oremos. Señor, gracias, Señor, te damos por estar aquí esta mañana, Señor. Gracias, Padre bendito, porque no solamente estamos nosotros, sino que tú estás en medio nuestro, tu Santo Espíritu avivado en nuestros corazones, Señor, y queremos solamente suplicarte, Señor, que tengas a bien bendecirnos, Señor. Alégrate con nosotros. Buscamos tu rostro, exponemos tu palabra, Señor, cantamos himnos y todo esto, Señor, para rendirte el culto que tú mereces, Señor, y para el cual siempre seremos insuficientes, Señor. Pero mira nuestra actitud, la actitud de nuestros corazones, el deseo que tenemos, Señor, de agradarte. Y en consecuencia, Señor, tenga bien derramar tu gracia, especialmente en el tiempo de la exposición de tu palabra. Aviva nuestros sentidos, Señor, nuestras almas. Padre, que nuestro intelecto no solamente sea alimentado, sino sobre todo, Señor, nuestros corazones. Inclínalos hacia ti, llévanos, Señor, a una adoración profunda y genuina, Señor, y permanente. Mira, Padre, que cada uno de nosotros viene, Señor, en un contexto distinto, Señor, con diferentes preocupaciones, Señor, con diferentes ocupaciones, Señor, con diferentes prioridades, Señor, tal vez. Pero cuando llegue el momento de estar aquí en tu casa, tú eres, Señor, el todo de todos, Señor. Y te pedimos, Padre, que en consecuencia a todos nos bendiga, Señor, conforme a nuestras necesidades. Gracias por esta oportunidad, gracias por este libro del cual hemos aprendido tanto, Señor, sobre todo de tu soberanía, de tu poder, Señor, de tu control sobre todas las cosas, Señor, de la manera como tú has ordenado los tiempos, Señor, del control, Padre, del gobierno, Señor, sobre toda autoridad humana, Señor, que tú tienes, Padre, y sobre todo, Señor, sobre nuestras propias almas, nuestras propias vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro destino, Señor. Gracias, Padre, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, porque tú eres, Señor, el autor de la vida y el que ordena nuestros pasos, Señor. Te pedimos, Padre, que permita que este sea un buen tiempo ahora y que recibamos de tu gracia una doble porción en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un buen momento para, si alguno de ustedes necesita una Biblia, le podamos llevar uno hasta su asiento para que le den seguimiento a la enseñanza. Daniel capítulo 12. Solamente levanta su mano y allá tenemos los diáconos dispuestos a prestarle una Biblia. Daniel capítulo 12. Vamos a ponernos en contexto, hermano. Ustedes se recuerdan que en el capítulo 9, el profeta Daniel estuvo orando porque a consecuencia del hecho de que se puso a leer el libro de Jeremías, pues entendió que el tiempo de las desolaciones de Jerusalén iba a durar 70 años y ya prácticamente se habían cumplido. Él tenía ya algunos 68, 69 años desde el momento en que había sido tomado prisionero para ser llevado a Babilonia. O sea que él entendía por la profecía bíblica que ya era el tiempo en el cual Dios iba a restaurar la ciudad de Jerusalén, iba a reconstruirla, iba a volver a devolver el templo a los judíos y consecuentemente la adoración. Entonces todo esto trae como consecuencia el hecho de que el ángel Gabriel, según nos enseña ahí el capítulo 9, pues le da una revelación, se aparece a él y le da una revelación consistente en el periodo de tiempo que vendría a ser correspondiente a 70 semanas. En el 9:24 nosotros podemos ver esto, que Gabriel le dice que están determinadas de parte de Dios sobre la nación de Israel y el resto del mundo el cumplimiento de 70 semanas, hasta el momento, como dice el versículo 27 del capítulo 9, en que se consuman todas las cosas. O sea, el ángel le está trayendo una revelación que va mucho más allá del hecho de que también se lo va a indicar de cuándo iban a comenzar, cuándo iban a finalizar las desolaciones de Jerusalén, sino que le va a hacer una proyección hasta el final de los tiempos. En el capítulo 10, entonces, Daniel tiene una visión que viene a ser su última visión. Él ve un ser celestial que acude en respuesta a la oración que él estaba presentando delante del Señor, y este ser celestial
viene con el propósito, conforme él bien dice, de fortalecerle y demostrarle la verdad de los eventos futuros que tenían que ver o que concernían a la nación de Israel, y no solamente a la nación de Israel, sino al tiempo del fin del mundo, el fin de los tiempos también. Capítulo 10, por ejemplo, si nosotros vamos en el versículo 21, al final del capítulo 10, dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? La revelación de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y fíjense que en el capítulo 11, versículo 1, dice el ángel: yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y en el versículo 2 le dice: y ahora yo te mostraré la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo? A la verdad en cuanto a los tiempos que vendrían por delante, los tiempos futuros. Nosotros vemos claramente que él está recibiendo una declaración o una descripción profética de lo que sucedería con Israel antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, y a partir del retorno de él en el mundo para establecer su reino milenial, su reino prometido. Los versículos que van, estamos hablando ahora del capítulo 11, ¿verdad? Los versículos que van del 1 al 20 nos van a mostrar el conflicto que hay entre los tolemaicos y los seleucidas por el control de la Palestina durante aproximadamente un tiempo de un siglo, unos 100 años, desde el año 300 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 200 antes de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 20, los versículos 21 hasta el 35 van a describir la persecución que va a recibir Israel bajo el gobierno de Antíoco IV o Antíoco Epífanes, del cual ya habíamos tenido referencias previamente. Y desde el versículo 36 al 45 hay un cambio. Entonces nos vamos a dar cuenta de que esta profecía va a cambiar, refiriéndose directamente al final de los tiempos, al tiempo del anticristo y a los últimos días en los cuales el Señor ya va a regresar para poner fin a la iniquidad y establecer su reino. O sea que los versículos 34 al 45 nos enseña lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Y todo esto está muy relacionado a la nación de Israel. Es interesante, hermanos, yo quiero enfatizarle esto a ustedes, que el hecho de que todas estas profecías del capítulo 11 y capítulo 12 de Daniel, fundamentalmente capítulo 11, se cumplieran al pie de la letra con todos los detalles que han sido expuestos acá tantos años antes, hizo que muchas personas, inclusive los incrédulos, no llegaran a dudar si realmente fue Daniel que escribió el libro, porque cómo podía Daniel pues predecir todo aquello que habría de suceder. Pero no solamente eso, sino que como abarca aproximadamente algunos 400 años la primera parte de esta profecía, pues pensaron inclusive que era algo que fue escrito con posterioridad a Daniel, o sea que alguien sencillamente falseó, puso el nombre de Daniel, y todo esto es parte de cómo los incrédulos han tratado de negar la realidad de Dios, que se hace muy evidente en el cumplimiento detallado de cada una de las profecías que aparecen en la propia palabra de Dios. Recuérdense que la Biblia es una profecía, que es un libro que podemos enfocarlo desde diferentes aspectos, o sea, sin lugar a duda, es un libro que se refiere a la historia del hombre, a la historia desde la creación y en particular a la historia que tiene que ver con la nación escogida por Dios para traer el Mesías, el Cristo, la nación de Israel. Pero nos lleva hasta el final de los tiempos para todas las naciones también. Es un libro de historia, un libro de profecía al mismo tiempo, sin lugar a duda. A pesar de que tiene sus partes que le llaman partes poéticas y a pesar de que tiene sus partes que se llaman que le llaman proféticas y históricas y demás, pero en general lo que sabemos nosotros es que cada una de estas partes se ha cumplido cuando se trata en términos históricos, mirándolo hacia atrás, al pie de la letra, conforme a lo que previamente fue profetizado. Entonces lo que nosotros vamos viendo acá es un propósito del Señor de mostrar la verdad. Y una vez más nosotros podemos comprobar que el futuro de la humanidad está estrechamente ligado a la nación de Israel. Algunas personas que dicen el tiempo de Israel ya pasó y se quedó en el Antiguo Testamento, sorpresa. O sea, lamento tener que decirle que no es así. El futuro nuestro, el futuro de la humanidad completa está ligado a los planes que tiene Dios y a las promesas que tiene Dios con la nación de Israel. Entonces, cuando se trata de mostrar la verdad, y así he titulado el mensaje de hoy, mostrando la verdad, porque de eso es que se trata, versículo 2 dice, ahora yo te mostraré la verdad, y comienza a relatar en términos proféticos lo que para nosotros se va a constituir en algo completamente histórico.
En el momento en que Daniel comienza a recibir toda esta profecía, esta revelación de parte del ángel, no habían sucedido estas cosas. Solamente Daniel había, ya en un pasaje anterior, había recibido la revelación en cuanto al hecho de que los griegos vendrían a gobernar en sustitución de los persas. Pero en realidad los detalles de todas estas cosas y la mayor parte de esta profecía ni siquiera había sido traída al propio Daniel previamente. Y entonces en el versículo 2 nosotros vemos que dice: he aquí yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El cuarto rey, después del rey Ciro, que fue, por así decirlo, el jerarca del imperio persa, ¿verdad? El principal del imperio persa, pues el cuarto rey fue el rey Jerjes. Ustedes conocen al rey Jerjes por la historia de Esther. El rey Jerjes en la historia de Esther se llama Asuero. Y este rey llegó a ser sumamente rico. De hecho, nosotros vemos en el primer capítulo de Esther como él inclusive convocó a todos sus principales y cantidad de invitados, etcétera, etcétera, para mostrar las riquezas de su reino, y celebró una fiesta enorme, grandísima, que duró muchísimo tiempo, con el propósito precisamente de mostrar, inclusive fue el momento en que quiso lucir a su propia reina, la reina Basti, la cual se negó a participar, y esto trajo como consecuencia toda la historia que viene después en el libro de Esther. Pero el énfasis está en que podemos identificar nosotros cada una de estas personas, de estos personajes que están acá, por el hecho de que ya sucedieron, ya estuvieron en la historia. Por ejemplo, en el caso de Asuero, él reinó desde el año 486 hasta el 465 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y él llegó a reunir grandes recursos mediante impuestos que utilizó precisamente para guerrear, para levantar hostilidades en contra de Grecia. Asuero, el rey persa, se confronta a Grecia y finalmente termina derrotado por los griegos en la batalla de Salamina en el año 480 antes de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3, y vamos a ir desarrollando según vayamos leyendo, porque si lo leía todo junto al final, pues iba a ser más difícil ubicar a quienes nos estábamos refiriéndome en la cantidad de personajes que con pelos y señales y detalles están aquí expresados y así mismo se cumplieron. Pues entonces vamos a ir leyendo gradualmente y vemos que en el versículo 3 dice que se levantará luego un rey valiente. Si ustedes fueran diligentes, podrían tomar un lapicito y en sus Biblias ir anotando quiénes son estos personajes. Y de esta manera ya ustedes tienen resuelta la ecuación de quiénes son cada una de estas personas. O sea que ya comenzamos diciendo que este cuarto rey que será de grande riqueza era el rey, ¿quién? Jerjes, Altajerjes, ¿verdad? Llamado también, o Asuero específicamente. Bien, en cuanto a este rey valiente que dice que se levantará, versículo 3, dice: dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. ¿Quién es este rey valiente? Este rey valiente no es ni más ni menos que Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno, luego de su muerte, fue fragmentado en 4 partes diferentes, lo tomaron cada uno de sus generales, y de hecho, como dice el texto acá, ni siquiera fue algo que pudieron heredar sus hijos. Él murió de una edad muy joven, unos 33 años de edad, pero en 4 años prácticamente dominó, construyó uno de los imperios más grandes de la historia antigua, de la antigüedad. Y no solamente sucedió esto, sino que este Alejandro Magno, sus hijos le fueron asesinados. Hace referencia en el capítulo 8, versículo 22 del mismo libro de Daniel, este cuerno quebrado a que hace referencia aquí, pues precisamente es este Alejandro. Y dice acá el texto que este hombre se iba a levantar y así mismo lo hizo. Dice, él dominará con gran poder y hará su voluntad. Él derrotó a los medos persas, conquistó la mayor parte de las tierras del Mediterráneo y del Oriente Medio y construyó un imperio enorme. En 4 años el imperio griego macedónico fue realmente un imperio enorme, el que fundó Alejandro Magno. Así como ganó terreno, así mismo el Señor se lo llevó. Pero dice acá en el versículo 5 que luego de esto se haría fuerte el rey del sur y uno de los príncipes sería más fuerte que él.
y se hará poderoso y su dominio será grande. Después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio, como yo decía, se dividió en 4 partes. Una parte correspondió al sur, que cuando hace referencia al reino del sur o al rey del sur es precisamente Egipto. Otra parte que es Babilonia y Siria, que tenía que ver con lo que le llamaban el norte, siempre en referencia a Israel, a la ubicación geográfica de la nación de Israel. El tercero, todo lo que competía a Asia Menor, y finalmente también Macedonia y Grecia. Esas fueron las 4 partes como se dividió el imperio de Alejandro Magno. Los ptolemaicos se apoderaron del sur de Palestina y los seleucidas, por el contrario, del norte de Palestina. Y así entonces comenzaron a aparecer 2 reyes o 2 reinos que fueron más poderosos que los otros y que estuvieron en un combate permanente durante siglos. El hecho es que Ptolomeo I, el rey del sur, se convirtió en gobernante de Egipto y estableció inclusive la dinastía macedónica egipcia, ¿verdad?, en el año 304 antes de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se autotituló rey, ¿verdad? Y esta dinastía duró hasta el año 30 antes de nuestro Señor Jesucristo, o sea que fue una dinastía sumamente larga. Por otro lado, Seleuco I era el rey del norte, él estaba controlando Siria, gobernaba desde Siria, y él establece otra dinastía, la dinastía de los Seleucidas. Entonces vamos a ver que ahora comienzan a aparecer una serie de herederos de esas dinastías que van a compartir el nombre que tenía su padre original. Y esto va a traer muchas confusiones en algunas oportunidades, pero podemos identificarlo de una manera clara si seguimos el hilo conductor del relato bíblico. Versículo 6. Al cabo de 10 años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. En el año 252, antes de nuestro Señor Jesucristo, Ptolomeo II, ya no es el Ptolomeo original, ¿verdad?, que se declara rey del imperio del sur, del rey del sur, el imperio que le llamó macedónico egipcio, ¿verdad? Pues este Ptolomeo II de Egipto le dio su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II de Siria. Ya no Antíoco I, ¿verdad?, ni Ptolomeo I, sino que el hijo de cada uno de ellos, pues, trataron de hacer un acuerdo. Y para esto lo que hizo Ptolomeo es que sencillamente a su hija se le entregó para que pudiera casarse y de esta manera tratar de establecer un acuerdo de paz. Sin embargo, la primera esposa que tenía Antíoco II, llamada Laodice, ¿no?, Laodice, asesinó a Berenice. O sea, evidentemente no soportó que le arrebataran el marido y la asesinó en Antioquía. Entonces surge Ptolomeo III. Ptolomeo III, que es hermano de Berenice, ascendió al trono egipcio, declaró la guerra a los seleucidas hacia el norte y de esta manera trató de vengar el asesinato de su hermana. Es a lo que se refiere acá, cuando dice que harán alianza la rey del sur y vendrá el rey del norte para hacer la paz. Dice, pero todas estas cosas no van a tener duración, porque finalmente todo esto pues sería al traste, ¿no? En el versículo 7 también, aquí nos hace referencia a un renuevo. Y cuando habla de este renuevo de sus raíces, que dice que se levantará sobre su trono, dice, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará de ellos su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto. Y por años se mantendrá contra el rey del norte y así entrará en el reino, el rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10, mas los hijos de aquel se airarán, reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá, llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, saldrá, peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Este renuevo es el hijo de Ptolomeo II, el faraón egipcio Ptolomeo III.
Y Ptolomeo III reinó desde el año 246 hasta el 221 antes de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que ellos lograron fue una paz completamente temporal, porque de inmediato hubo una invasión desde el norte que fue guiada por Ptolomeo III, y el contraataque de Seleuco II vino por otra parte. El versículo 7-8 habla sobre eso, el versículo 9, y los hijos de ellos también, Seleuco III y Antíoco III, avanzaron hasta Rafia, al sur de la Palestina. A pesar de esto no va a ser una batalla definitiva. Yo me imagino que ya ustedes deben estar tan perdidos como yo con Antíoco I, II, III y Seleuco I, Seleuco II, Seleuco III. Yo porque tengo las notas, ¿verdad? Y porque estuve buscando e indagando. Pero todo esto lleva a un mensaje fundamental. Cómo cada una de estas expresiones que aparecen en cada versículo se cumplieron con detalles. Sucedieron exactamente así. Y cuando dice que apareció un renuevo, pues ahí está el renuevo, y este renuevo fue precisamente Ptolomeo III. Y cuando dice en el versículo 10 que los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, el cual enfurecerá al rey del sur, es lo que vemos que sucedió precisamente cuando el rey del sur, el rey de Egipto, que es Ptolomeo IV en este caso, lucha por el dominio continuo bajo Ptolomeo, de toda esta área, ¿no? Y contraataca. Viene Seleuco II y contraataca, y los hijos de ellos también, y en fin, el hecho es que llegan a avanzar muchísimo, prácticamente hasta la parte sur de Palestina. En referencia al hecho de que dice acá, por ejemplo, en el versículo 12, dice: al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Bueno, la referencia a que su corazón se enaltecerá, se refiere que a pesar de que él no llegó a infligir una derrota total a Siria, en Rafia, su descendencia continuó todavía hasta el final, y fue un hombre que realmente subió al trono desde una edad temprana, y trajo como consecuencia el hecho de que se llegó a ser muy engreído. Pero cuando dice que no prevalecerá, es porque realmente Ptolomeo V llegó a subir al trono a la edad de 4 años, y en esa época Antíoco III fue quien conquistó finalmente la ciudad de Ramia. Bien, hermanos, yo creo que todas estas cosas que yo estoy diciendo van a estar disponibles para que ustedes, si quieren las notas, después yo se las puedo pasar, ¿verdad? Son notas que ustedes pueden conseguir en los libros de historia, ¿verdad? Y que son muy interesantes. Yo me pasé toda una semana analizándola, confrontándola, y yo sé que es imposible retener todo esto, porque son nombres tan parecidos y situaciones tan particulares que están en los anales de la historia. Vamos al versículo 13, vamos a seguir avanzando. Vamos al versículo 13. Aquí habla del rey del norte de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es el rey del norte? Lo vamos a identificar como Antíoco. Recuérdense que es la dinastía de los Antíocos, por así decirlo. Y en este caso estamos hablando de Antíoco III. Antíoco III fue llamado Antíoco el Grande. En el versículo 13 se hace referencia a él. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistirle. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Como decía, este rey del norte es Antíoco III, Antíoco el Grande. Y él tomó muchísimas ciudades egipcias, lo dice acá en el versículo 15, ¿verdad? Luego se estableció finalmente en la tierra gloriosa, haciendo referencia a la tierra de Israel en el versículo 16, la cual llega a conquistar en el año 199 antes de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que finalmente fueron derrotados por los romanos en la ciudad de Magnesia, en el lugar de Magnesia, o ciudad de Magnesia, en el año posteriormente, no tengo el año exacto, pero lo explica aquí el versículo 18, cuando dice que volverá pues su rostro a las costas, tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún le hará volver sobre él su propio oprobio. En el versículo 14 hace referencia acá a un grupo interesante, cuando dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y habla de unos hombres turbulentos.
Fíjense que identifica a los hombres turbulentos de tu pueblo, como de su pueblo, o sea, como judíos. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Está haciendo referencia a aquellos judíos celotes que apoyaron inútilmente las fuerzas sirias que iban en contra de Egipto. Y ellos estaban bajo la dominación de Egipto y consecuentemente trataron de apoyar a los sirios. Pero todo esto resultó en un intento fallido completamente. Versículo 17. En el versículo 17 dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con él convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe le hará cesar su afrenta y aún le hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aparece un invasor aquí, que es Antíoco III, que con miras a expandirse planeó un matrimonio político, en este caso entre Cleopatra, que viene siendo prácticamente la abuela de la Cleopatra que nosotros conocemos, que se casó con Marco Antonio, el romano, y Cleopatra era hija de Antíoco III y el joven Ptolomeo V. O sea que siempre tenemos los Ptolomeos y tenemos los Seleucos por el otro lado, ¿verdad? Entonces, esto fracasó, dice el versículo 17. Este intento de un matrimonio político por segunda vez, pues fracasa totalmente. Cuando Antíoco III procuró la conquista del occidente, fue posteriormente derrotado por los romanos y tuvo que verse obligado a regresar a su patria. Murió un par de años después. Seleuco IV, por otro lado, que fue sucesor de Antíoco III, fue el que siguió como rey de Siria. Y heredó un imperio muy grande, pero un imperio en bancarrota por muchos años. Consecuentemente, lo que procuró fue llenar de nuevo las arcas del tesoro, elevando los impuestos, que es a lo que se refiere aquí en el versículo 20, cuando dice, se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Dice, pero pronto este hombre, Antíoco III, va a ser sucedido también por una figura que va a dominar de ahora en adelante todo el resto del capítulo. A partir de este momento viene el sucesor de Antíoco III, que viene siendo ¿quién? ¿Antíoco? ¡Qué inteligente que somos! ¡Antíoco IV! Antíoco IV. Este Antíoco IV es un personaje muy interesante. Ya, llegamos hasta aquí, hasta Antíoco IV. Hemos pasado por más Seleucos y por más Antíocos, ¿verdad? Estamos hablando de siglos de historia con detalles cumplidos al pie de la letra. Este Antíoco IV aparece a partir del versículo 21. Antíoco IV es el conocido Antíoco Epífanes, autotitulado Epífanes, que significa Dios se manifiesta, ¿verdad? El cual algunos le llamaban loco, pero realmente él se consideraba que era una especie de objeto de divinidad, ¿verdad? Y este hombre va a ser un hombre terrible, un hombre despreciable. Versículo 21. Vamos a ver algo que tiene que ver con este. Dice, le sucederá en su lugar a Antíoco III, Antíoco IV, ¿verdad? Un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz, en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Este hombre despreciable, como dice aquí, un hombre despreciable, Antíoco IV, Antíoco Epífanes, va a ser el monarca sirio que gobernó entre los años 175 y 163 antes de nuestro Señor Jesucristo. Él se congració con los romanos. Ya Roma era un imperio y él pudo apoderarse del trono por medio de halagos, como dice acá. No se define exactamente qué tipo de acuerdos hizo, pero de una manera habilidosa pudo obtener perfectamente bien el trono de Siria. El príncipe del pacto a que hace referencia acá
en el versículo 22, sin lugar a duda que se trata de un sacerdote judío, o sea, un sacerdote judío que se piensa que fue Onías III, el cual pues entró en componenda con él, con el propósito de pues prohibir las prácticas religiosas judías, y esto fue una persecución directa contra la fe judaica en los años en el cual este hombre estaba gobernando Siria. Él promovió una especie de política de helenización, obligando que todo el mundo pues abandonara cualquier otro tipo de práctica religiosa que no fuera la helenística, y se puso en conflicto directo con los judíos, con todos aquellos en particular que tenían una práctica ortodoxa, o sea, que guardaban la ley, aquellos que practicaban los sacrificios y que llevaban sus ofrendas al templo, y aquellos que estaban practicando el judaísmo de una manera integral, ¿no? Dios le iba a poner un límite a este hombre, sin lugar a duda. Por eso dice aquí que esto solamente sucedería por un tiempo, en el versículo 24. Pero habla más de Antíoco Epífanes. En el versículo 25 dice que este hombre despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Volverá a su tierra con gran riqueza, su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Antíoco IV, Antíoco Epífanes, impidió la invasión Grecia de Palestina, atacando él directamente a Egipto, invadiendo él a Egipto, que estaba gobernada en esa época por Ptolomeo IV, y triunfó a base de intrigas, etc. Pero sin embargo, llegó el momento en que se armó un desorden tal en Palestina que él terminó sencillamente regresando a Siria y abandonando la zona de Israel, el territorio de Israel. Al tiempo señalado, versículo 29, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropa que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Todas estas cosas les tienen que lucir a ustedes un poquito más familiares. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho referencia a estas verdades antes. Bien, Antíoco invade Egipto una vez más en el año 168 a.C. En esta época los Ptolomeos consintieron en tener una especie como de reinado unido, consolidado. En esta ocasión encontró una humillante oposición de parte del Imperio Romano y tuvieron que salir huyendo. Fíjense que dice aquí interesante que vendrán contra él naves de Quitín. Y este Quitín, eran naves precisamente que procedían de Roma. O sea que Roma le da un ultimátum y le dice que tienen que abandonar y no le queda otro remedio que irse. Y lo que hace es que se desahoga toda su furia en contra del pueblo de Israel, el pueblo contra Dios y contra su pueblo. Y para eso se hicieron cómplices una serie de judíos que eran simpatizantes de él, que es a lo que hace referencia en el versículo 30, cuando dice que se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto va a culminar con la masacre en Jerusalén de parte de los habitantes de Jerusalén, de parte de este Antíoco IV o Antíoco Epífanes, y en el saqueo total de la ciudad. Pero todavía va a hacer mucho más cosas más graves, y es el hecho que él va a profanar el santuario, como lo dice acá. Profanarán el santuario, versículo 31. Él va a erigir una estatua de su dios, el dios de la fortaleza, como le llama, que aparentemente se trataba de Zeus o de Neptuno, ¿verdad? O sea, algunos piensan que él tenía un dios guerrero, el dios de las guerras, hace referencia cuando habla de la fortaleza, y pues él va a erigir una estatua en ese lugar, y no solamente eso, sino que va a prohibir que hayan ofrendas diarias, que haya sacrificio diario, y además de esto va a comenzar a celebrar una serie de ritos paganos en el mismo templo en Jerusalén. El final de ello fue el hecho de que terminó sacrificando un cerdo, que es un animal que ustedes saben que para los judíos es abominable, en el mismo lugar santísimo del templo, y consecuentemente esto es lo que le llama la Escritura la abominación desoladora, a la cual hace referencia en el versículo 31 aquí,
de Daniel capítulo 11 y también en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesucristo advierte de que va a suceder otra vez una abominación desoladora, pero ya no de parte de Antíoco Epífanes, sino de parte de ¿quién? Del propio anticristo, Entonces estamos viendo muchos años de historia profetizado con señales, con detalles al profeta Daniel, cosas que sucedieron tal cual fueron descritas. Con razón los incrédulos dicen, no puede ser que nadie hubiera podido de antemano recibir una revelación con tanto detalle y escribirla, ¿verdad? Eso tiene que haber sido algo que se falseó y que se escribió después de los hechos cumplidos. Eso es un argumento completamente incrédulo. Bueno, vamos al versículo 32. Hablando del mismo Antíoco IV Epífanes, dice, con lisonja seducirá, ¿ya eso lo vimos? No lo hemos visto. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada, a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Fíjense que en varias ocasiones hace referencia a que las cosas son por el tiempo que Dios lo permite. Por ejemplo, en el versículo 24 al final dice, y esto por un tiempo. En este caso dice, aún para esto también hay un plazo. O sea, en otras palabras, está recordando el autor sagrado de que Dios tiene sus tiempos, sus plazos para cada cosa y que todo va a ser hasta el momento en que el Señor determine que así suceda. Bueno, en medio de una apostasía judía a la que hace referencia en el versículo 32, nosotros vemos que por el contrario hubieron otros que fueron fieles y fieles hasta la muerte. Este es el contexto en el cual aparece en el periodo intertestamentario entre los libros históricos el libro de Macabeos, la época de los Macabeos, en que Judas Macabeo se rebela, ¿verdad? Y entonces por un tiempo logra liberar la zona de Palestina, o sea, el territorio de Israel y la nación de Israel del yugo al que estaba sometido. En el versículo 35 hace diferencia. Dice que el mensajero de Dios describe en ese tiempo la prueba que vendría, e inclusive cómo los propios creyentes, aún siendo sinceros y dotados, podrían llegar a tropezar. Y es interesante que en ese contexto es cuando dice, versículo 35, algunos de los sabios caerán, dice, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. En otras palabras, resistir, perseverar en la fe, produciría que esta experiencia fortaleciera espiritualmente, refinar espiritualmente a aquellos judíos que no se van a dejar llevar, no se van a hacer cómplices de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Sino que por el contrario van a tener que padecer por mantenerse fieles a sus convicciones, en este caso convicciones judaicas completamente, a sus prácticas ortodoxas de adoración. Vemos nosotros entonces que lo que sucede ahí es sencillamente algo que el mismo apóstol Pedro anuncia a los creyentes en el Nuevo Testamento, y es el hecho de que los tiempos de prueba lo que hacen es prepararnos y purificarnos para tiempos que vienen posteriores. Por ejemplo, cuando, o en otras palabras, que el tiempo de tribulación es un tiempo donde Dios está trabajando especialmente en la vida de nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, no lo busquen, hablando de los creyentes, que dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esta fe nuestra, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos que sucedió así. Hubieron algunos que se confabularon con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Pero hubieron otros que resistieron y se mantuvieron cumpliendo con los preceptos de la ley de Dios y tuvieron que consecuentemente sufrir las persecuciones del propio Antíoco. Ahora bien, a partir del versículo 36 sucede algo muy interesante, muy común en las profecías bíblicas, y es el hecho que de un versículo a otro saltan años, siglos en tiempo.
¿verdad? Y vemos nosotros que a partir del versículo 36, y lo comprobamos por el hecho de que ya de ahí en adelante estas profecías no han sido cumplidas, está hablando de otro personaje que en este caso ya no es Antíoco Epífanes, sino otro que tiene un patrón similar, o que va a tener un patrón similar al de él, que va a cometer una abominación desoladora, que va a perseguir al pueblo de Dios, que se va a querer hacer adorar como Dios, que va a poner una abominación desoladora en el templo, etcétera, etcétera, pero que es algo que se proyecta hacia el futuro. ¿De quién estamos hablando ahora? Del versículo 36, del anticristo, Y dice el versículo 36, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocían. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Aquí la profecía da una vuelta completa. Y Antíoco IV, Antíoco Epífanes, desaparece completamente de la vista. Y quien aparece entonces ahora es el anticristo en los últimos días, el cual se convierte en el centro de atención del relato bíblico desde este momento, capítulo 11, versículo 36, hasta el final del libro de Daniel. Se trata de una serie de eventos que todavía no se han cumplido. Cuando habla acá en el versículo 37 del Dios de sus padres no hará caso, podríamos nosotros especular muchísimo. Es posible que se trate aún de un judío o un árabe, ¿verdad?, que va a menospreciar al Dios de Abraham, su padre. En el versículo 17 hace otra referencia que también podríamos nosotros interpretarla de diferentes maneras. Dice que no hará caso tampoco del amor de las mujeres. Algunos dicen tiene que ser algún tipo de sacerdote, seguramente un sacerdote católico que no les interesan las mujeres, pero podría ser también, como otros especulan, que se trate de una persona que sea homosexual. No lo sabemos realmente, porque todo esto no ha sucedido, todavía no ha sucedido. Solamente sabemos que es una persona que no va a seguir la adoración que llevaron sus padres previamente y que tampoco va a tener ningún interés por el lado del sexo o de las mujeres. Y fíjense que esta va a ser una guerra contra Dios, y la guerra que va a ser contra Dios es mayor que la de todos los antepasados que hubieron. En el versículo 39 lo dice de una manera muy clara: con un Dios ajeno se hará de fortaleza más colmará de honores a los que le reconozcan, dice, y por precio repartirá la tierra. Versículo 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, y tú dirás, bueno, pero caímos entonces en los mismos personajes anteriores. No estamos hablando de la misma dinastía, estamos hablando de los mismos lugares geográficos. Y esto es muy interesante, porque la profecía siempre hace referencia a estos puntos como lugares desde donde procede, norte, sur, siempre en cuanto a la ubicación de la Tierra Santa. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Todos estos ubicados precisamente en lugares geográficos particulares. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará la tierra de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, estos textos que tienen que ver con el anticristo, hubiera sido bueno que nosotros pudiéramos llevarlo paralelamente con el estudio de Mateo capítulo 24 y del libro de Apocalipsis también, pero eso sí sería
no solamente algo que no podría hacerse en un mensaje, en una prédica, sino que además de eso necesitaríamos pues establecer una especie como de instituto bíblico para en muchas sesiones ir confrontando estos pasajes. Pero es muy interesante que tanto Mateo 24 el Señor hace referencia a estas cosas que habrían de suceder cuando apareciera la bestia o el anticristo, ¿verdad? Un líder con una supremacía mundial que tendría un ascenso vertiginoso hacia arriba y que al cabo de 3 años y medio, la mitad de una semana, llegaría a obtener la confianza de la nación de Israel al punto tal de que ellos van a firmar un tratado de paz con el anticristo. Bien, el falso pacto lo hace con Israel y ese falso pacto se va a evidenciar como tal a mitad de la semana. Acuérdense que estamos hablando de 70 semanas que el Señor le había dicho ya a Daniel que estaban establecidos sobre su pueblo. ¿Se recuerdan de esto? ¿Verdad? Hasta el momento de la consumación, hasta sellar, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y habían 69 que ya habían pasado, pero hay una semana que está pendiente por sucederse. Entre la 69 y la 70ª semana está el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo nosotros, en el cual Dios está trabajando de una manera muy particular con su pueblo, el cual ha hecho de 2 naciones, de gentiles y de judíos, y ha derramado su gracia a fin de que por medio de la fe en el Señor Jesucristo vengan a ser herederos de las promesas hechas por Dios a Israel y a todo aquel que cree, a su iglesia también. Consecuentemente, nosotros vemos acá que estamos en un punto medio en el cual pues ha aparecido el anticristo, emerge el anticristo como un líder con muchos halagos, con mucha labia, que llega a ser un líder mundial, pero él consigue, sin lugar a duda, un pacto que no va a poder mantener durante mucho tiempo, porque a mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, pues él va a romper su pacto cometiendo el mismo tipo de abominación desoladora, conforme dice Mateo 24, el propio Señor Jesucristo, que había cometido Antíoco Epífanes siglos atrás. Entonces nosotros vemos acá que la abominación desoladora se produce y que entonces, por donde ando, hace referencia aquí al monte glorioso y santo, que es el monte de Sión o la ciudad de Jerusalén, y vemos cómo se va a producir a partir de estos 3 años y medio toda una conflagración. Comienza a hablar del rey del norte, del rey del sur, habla de cómo va a recibir noticias del oriente, donde se va a levantar un ejército, conforme Apocalipsis dice, de 200 millones, ¿verdad?, que va a venir, y van a coincidir sobre la tierra de Israel 4 confederaciones de ejércitos diferentes. Estoy hablando de cosas que no están acá, pero están claramente descritas en el libro de Apocalipsis. Aquí está haciendo referencia a cómo el rey del sur va a contender con él, el rey del norte se va a levantar como una tempestad. O sea, toda una gran guerra, ¿verdad?, que no es una batalla única, como muchas personas piensan que se trata de la batalla de Armagedón, sino que la batalla de Armagedón no es otra cosa que una conflagración que consiste en varias batallas, en varias guerras, y que va a tener una final que va a suceder en el Valle de Megido, a lo que se le llama Armagedón. Pero es interesante el hecho de que estos versículos que van del 40 al 45 narran de un conflicto que es el conflicto final, ciertamente. Y las escenas finales de la historia son descritas aquí en términos de lo que era el orden del mundo antiguo, o sea, donde estaban ubicados. Por ejemplo, cuando hace referencia a Edom, a Moab y a Amón, está representando a los antiguos enemigos de Israel. Pero hacia el norte, ¿qué queda? Hoy día queda Rusia, ¿verdad? Queda Rusia, en la cual se constituye precisamente en una tremenda potencia que va Gog y Magog, que van a venir en contra de Israel. No voy a entrar en estos detalles porque, vuelvo y repito, tendríamos que ir a buscar estos textos en los otros pasajes, en los otros libros. Pero los enemigos tradicionales del rey del norte con sus aliados van a ser dominados por el anticristo, según nos enseña el versículo 43. Sin embargo, el fin del anticristo va a venir abruptamente. ¿Y va a venir abruptamente cuándo? Cuando el propio Señor Jesucristo va a venir a defender a la nación de Israel, que va a estar perseguida por el anticristo, que va a estar respaldado por 10 naciones o 10 reinos de lo que es el imperio romano redivido, o sea, 10 naciones europeas. Y entonces el Señor Jesucristo va a venir y va, con el esplendor de su venida y la espada de su boca, dice que va sencillamente a destruir toda oposición contra Israel y va a proteger a la nación de Israel. Todo esto es
una cosa que está muy superficialmente expuesta en esta mañana, pero que ustedes si les interesa y debe interesarles, deben aprenderla profundamente, porque son cosas que establecen claramente la fe del creyente y la esperanza bienaventurada que tenemos en aquel en quien hemos creído. Entonces voy a tratar de avanzar. Estamos en Daniel capítulo 12 ya, ¿verdad? 12. Yo les dije que terminábamos el libro. Y Daniel capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cómo se llama ese tiempo de angustia? La gran tribulación. Dice algo que nunca antes había habido sobre la humanidad. O sea, todo lo que ha pasado, incluyendo toda la Segunda Guerra Mundial, todo el holocausto nazi, todo ese tipo de cosas, dice poca cosa con relación al sufrimiento que va a haber a nivel mundial en este tiempo. Dice, pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? El pueblo de Israel. Todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Recuérdense que yo les dije que había titulado el mensaje conforme a cómo inicia el relato. El ángel que se aparece, el ser celestial que se le aparece a Daniel, dice: yo te voy a mostrar la verdad de las cosas que van a suceder, ¿verdad? Y comienza a mostrarle la verdad. La verdad que para Daniel era profética y para nosotros es historia. Pero luego de eso hemos llegado a una verdad que se proyecta hacia el futuro, o sea, que se convierte en profecía. Cuando comenzamos a hablar ya no del tiempo de Antíoco Epífanes, sino que a partir del versículo 36 comenzamos a hablar del anticristo mismo. El tiempo en el cual se va a levantar este hombre de pecado, este hijo de perdición, esta bestia, que va a ser un ser humano que simplemente va a ser controlado por el dragón o Satanás. Estoy haciendo referencia, lógicamente, a otros textos de Apocalipsis, ¿verdad? Y que va a tratar de una vez por todas de aniquilar, de destruir a la nación de Israel. Se va a constituir en un líder mundial, ¿verdad? Y todo esto son cosas que no han sucedido, que tienen que suceder y que van marcando el tiempo del fin. En este capítulo 12, ya la revelación a Daniel se refiere específicamente al fin del fin, o sea, luego de este tiempo de angustia, luego de esta gran tribulación, luego de esta gran tribulación. O sea que si usted quiere saber lo que va a suceder en el fin del mundo, pues es precisamente a lo que se están refiriendo estos versículos últimos. Va a ser un tiempo de persecución específicamente para Israel. El Señor Jesucristo va a venir al principio de la séptima semana, de la 70ª semana, o sea, antes de la gran tribulación, y va a arrebatar a su iglesia, se va a llevar a los creyentes. Y en este momento precisamente es cuando el anticristo va a comenzar a obrar con plena libertad. La Biblia dice que hasta el presente hay alguien que detiene el poder del anticristo. Y sin lugar a dudas está haciendo referencia al Espíritu Santo, Dios mismo que mora en el corazón de los creyentes. Pero a la hora que los creyentes seamos levantados, seamos llevados con el Señor, pues Él va a tener 7 años en lo cual Él se va a constituir en ley, batuta y constitución, ¿verdad? Y esto va a terminar en una conflagración mundial de ejércitos que vienen desde diferentes procedencias. Se habla de los ejércitos del norte, la Confederación del Norte, la Confederación del Sur, los reyes del Oriente y también el anticristo con sus naciones. Y todo esto van a converger cuando el anticristo trate precisamente de eliminar a la nación de Israel de una vez por todas. Bien, este tiempo se define aquí como un tiempo de angustia para Israel y son los últimos 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel. Mateo capítulo 24, los versículos 21 al 28 lo describen con mucha claridad. En este tiempo, ¿verdad?, va a suceder, en el tiempo ya final, va a suceder lo que le llama aquí la primera resurrección.
después del tiempo de la gran tribulación, dice que al final de él, versículo primero, al final del versículo primero dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, el Señor va a venir y va a salvar a la nación de Israel. La Biblia dice que los judíos que no han querido creer que Jesucristo es el Mesías, entonces creerán y mirarán en perspectiva hacia atrás y llorarán, ¿verdad?, por aquel a quien ellos mismos decidieron traspasar clavándolo en una cruz. Bien, va a haber un arrepentimiento generalizado, un arrepentimiento como consecuencia de una predicación de 144,000 judíos que van a predicarle a la nación de Israel el evangelio durante este tiempo de la gran tribulación. Cuando ya la iglesia no va a estar aquí para predicar, Dios va a mandar creyentes judíos que van a predicarle a los judíos y que lo van a llevar a un arrepentimiento. Bien, el hecho es que nosotros vemos que se sucederán entonces antes del reino milenial 2 resurrecciones a las cuales hace referencia acá. Estamos hablando de la verdad acerca del fin de los fines, ¿verdad? La primera resurrección va a suceder antes del milenio. Todos sabemos lo que es el milenio, ¿verdad? El Señor prometió, voy a poner más o menos en orden las cosas, Él va a venir por su iglesia, la va a arrebatar, 7 años de gran tribulación sobre la tierra y Él va a regresar a la tierra con su iglesia para establecer su reino y salvar a la nación de Israel, a todos aquellos que hayan creído y hayan confiado sus vidas a Él. Bien, entonces, esta primera resurrección a la que hace referencia acá, lo ven en el versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es la que va a suceder precisamente antes del milenio. Y la segunda resurrección, cuando habla de aquellos que serán para vergüenza y confusión perpetua, lo describe claramente Apocalipsis capítulo 4, capítulo 20, versículo 4 hasta el 15, cuando van a tener que los muertos levantarse, ¿verdad? Van a ser levantados, van a ser resucitados para presentarse delante del juicio del gran trono de Dios, el gran trono blanco. En este contexto que en el versículo 3 dice, los entendidos brillarán, haciendo referencia a estos creyentes judíos que van a estar predicando el evangelio, los 144,000 sellados, los cuales van a ser salvados por el Señor, van a ser glorificados por el Señor. Sus cuerpos, dice, brillarán, ¿verdad? Y en este periodo de tiempo muy particular van a haber 2 cosas a las cuales el Señor quiso significar acá. En primer lugar, dice, los hombres correrán de aquí para allá. Bueno, estamos hablando de un correr en el contexto de ¿qué? En el contexto de la gran tribulación, o sea, en el contexto del tiempo de angustia. En otras palabras, lo que está diciendo es no va a haber paz. Algunos piensan que se trata de los avances en la movilidad que hay a nivel mundial. Todo eso está muy bien, podemos leerlo así y es verdad. O sea, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Tú estás aquí hoy, mañana puedes estar en el otro extremo del mundo. Perfecto. Pero realmente el contexto de que se viene hablando acá es del tiempo de angustia. Y en el tiempo de angustia la gente va a estar despavorida. O sea, no van a saber no va a haber dónde esconderse, no van a saber qué hacer. Van a estar corriendo de un lugar a otro porque no van a encontrar de ninguna manera el refugio que hoy día el Señor les ofrece de una manera gratuita en los brazos de Cristo. Y no solamente eso, sino que dice la ciencia aumentará. Y algunos dirán, bueno, eso se refiere a la tecnología, a los descubrimientos científicos. Todo eso está muy bien. Pero realmente si leemos el pasaje en su contexto, está hablando del conocimiento de la propia profecía bíblica. O sea, la capacidad de conocer, la ciencia del conocimiento de la revelación de Dios, dice también va a aumentar en aquel tiempo. En otras palabras, Dios va a derramar su gracia de una manera muy especial, dando conocimiento de la verdad a las personas en ese tiempo del fin, a fin de que puedan arrepentirse de su pecado, puedan acudir a Jesucristo, puedan reconocerlo como Señor y Salvador y puedan ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo. De manera tal de que cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, puedan ser parte del reino que Él prometió a todos aquellos que le aman y le siguen. Versículo 5. Yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio.
¿Qué es lo que va a hacer por 3 años y medio? El tiempo de la duración de la prueba. Acuérdense de qué estamos hablando. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustias, ¿verdad? De las pruebas. Este tiempo se va a acabar en un momento dado. Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuál es el pueblo santo? Haciendo referencia al pueblo de Israel. O sea, acuérdense que la gente correrá de aquí para allá, van a ser dispersados. Dice, pero se va a acabar esa dispersión y todas esas cosas van a ser cumplidas. Finalmente, versículo 9 dice, y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Mientras Daniel estaba parado junto al Tigris o el Heidekel, el río Heidekel, pues él vio de un lado del río a un ángel, del otro lado otro ángel, y en el medio del río también vio a un ángel adicional. Uno que algunos piensan que podría tratarse de del Señor Jesucristo antes de encarnarse. Pero no lo dice la Escritura ni lo señala de una manera específica, sino podría ser otro ángel también enviado por el Señor. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo es que van a pasar hasta cuándo se van a acabar estas maravillas o cuándo se van a acabar estos portentos, que es la palabra más apropiada como debería de ser traducida? ¿Cuándo estas cosas que son sobrenaturales van a suceder? ¿Cuánto va a durar esta prueba, esta tribulación? Como hace el versículo 1. Y le dice, sí, va a durar 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El periodo precisamente inmediatamente previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de cuando venga por su iglesia, sino cuando venga con su iglesia ya a poner los pies sobre el monte de los olivos. La Biblia dice que el monte de los olivos se va a partir en 2 y Él va a establecer un reino durante 1000 años, el cual regirá con vara de hierro y donde no se permitirá la impiedad prevalecer. Satanás va a ser echado, amarrado, atado para que no tiente a las naciones, y todo esto va a suceder ¿cuándo? En el tiempo del fin. Entonces lo que estamos viendo es primeramente la verdad profética convertida en verdad histórica. Luego volvemos de nuevo a la verdad profética cuando hablamos del anticristo y lo que va a suceder después de esto. Y finalmente la verdad que hace referencia al tiempo final, al final de los tiempos. Por eso fíjense qué interesante la expresión que aparece en el versículo 4 y en el versículo 9. Cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que esa revelación que estaba recibiendo Daniel no era para su tiempo. Era para otro tiempo muy posterior. No tendría relevancia sino hasta muchísimo más adelante en la historia de la humanidad. Termino ya, versículo 10, dice, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, lo que va a ser, ¿quién? El anticristo, ¿verdad? Hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Los purificados, los emblanquecidos, los refinados del versículo 10 son evidentemente los judíos que van a ser perseguidos por su fe en el Mesías, en quien antes no creían, en quien ahora sí creían. Y es a lo mismo a quien hace referencia cuando dice que son aquellos que tienen entendimiento, como lo dice acá en el mismo versículo 10. Dice, los entendidos comprenderán. Y es interesante que identifica los últimos 3 años y medio de la gran tribulación con 42 meses o 1260 días en el libro de Apocalipsis en más de un lugar. Pero es interesante acá el hecho de que todo esto que culmina con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se le añaden 30 días más. Fíjense que en el versículo 11 al final dice, habrá 1290 días. Entonces, si son 1260, ¿por qué esa imprecisión? No hay tal imprecisión. Seguramente estos días adicionales son el tiempo que tomará el juicio a las naciones que el Señor va a ejecutar, de lo cual habla en Daniel capítulo 12, versículo 11, y en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y cuando habla de bienaventurados los que sean capaces de llegar hasta los 45 días, o sea, 1335 días, pudiera ser que esté haciendo referencia al momento en el cual va a ser inaugurado el reino del Señor Jesucristo, el reino milenial. Son cosas que no han sucedido ya, pero que tenemos absoluta certeza de que así como nosotros vimos
Los 36 primeros versículos, cumplirse históricamente al pie de la letra, Ptolomeo tras Ptolomeo, y Seleucida tras Seleucida, y Seleuco tras Seleuco, y Antíoco tras Antíoco, ¿verdad? Con pelos y señales, con todos los detalles, pues así mismo, sin lugar a duda, el Señor terminará cumpliendo lo que ha prometido y lo que ha revelado como la verdad, la verdad. Si ustedes quieren saber sobre el futuro, aquí lo tienen. Bájense. Además, páginas para adelante, páginas para atrás, la historia, la palabra de Dios, libro de Mateo, libro de Apocalipsis, profeta Ezequiel, profeta Daniel, adelante, Isaías también hace algunas referencias. Pues fájense, porque esto es no solamente interesante, sino esto fortalece realmente nuestra confianza en que lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto a que los cielos y la tierra pasarían va a ser así. Pero también lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto a su palabra, que no pasaría jamás, también va a ser así. La promesa a Daniel es preciosa al final. Y es la misma promesa que tenemos todos los creyentes. Si tú te has convertido a Cristo, si tú eres parte de su iglesia, tú también puedes apropiarte de ella, porque es para ti también. Le dice el versículo 13, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, simplemente. Y me voy a reposar en el Señor y voy a recibir mi heredad, un pedacito ahí en el reino milenial del Señor Jesucristo. Todavía hay muchísimos más que pudiéramos hablar. Yo sé que ha sido un reto el cual yo mismo no he sido capaz de memorizar plenamente. Si no tuviera las notas, no hubiera podido de ninguna manera traer este mensaje. Pero bueno, adelante. Alguien le va a preguntar a ustedes en algún momento, y es bueno que ustedes sepan exactamente todas estas cosas. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, y sobre todo el libro de Daniel hay un mensaje que subyace, y es el hecho de que Dios es quien controla el mundo. Él es quien controla el tiempo, las edades, las vidas, los eventos, las circunstancias particulares. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y es el mismo Dios que nos promete llegar hasta el fin, reposar, levantarnos y recibir al final de nuestros días, de los días, la heredad que Él tiene preparado para los que le aman. Que el Señor le bendiga, hermanos, y les exhorto a profundizar en estos temas que son tan interesantes. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por haber podido estudiar Daniel. Oh Señor, tú sabes, Padre, que en lo personal pienso que no he podido comunicarme suficientemente bien y claro. Pero Señor, tú sabes, Señor, lo que cada uno puede haber retenido y ha sido conforme a tu soberanía lo que tú querías que retuviésemos, Señor. Yo, Señor, por mi parte, te doy gracias por haber comprendido a lo largo de este estudio de Daniel cómo, Señor, tú sabes lo que va a suceder antes de que suceda y todo sucede por ti, Señor. Y cómo, Padre, tus hijos no están corriéndose ninguna suerte o aventura, Señor, por el simple hecho de que están en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas, porque, como tú bien dices, tienes control de las aves, tienes control, Señor, de las flores. Y cuánto más, Señor, de cada uno de nosotros, los que por tu gracia y tu misericordia tú has llamado a salvación, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador, por cuya sangre hemos sido lavados y purificados, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, te ruego, Padre, que tú enamores a cada uno de nosotros y a ellos en particular, Señor, de tu palabra y de la persona de tu Hijo. Y que nuestro deleite sea, Señor, conocer y contar sus maravillas, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en el cielo, en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a tu diestra, Señor. Permite, Padre, que tu palabra siga reinando en esta congregación y en los corazones nuestros, Señor. Levanta maestros, Señor, maestras, personas, Padre, que se apasionen con tu verdad. La verdad, Señor, que tú a Daniel le tuviste que mandar ángeles
para que se la revelara y que nosotros la tenemos, Señor, a nuestro alcance, en nuestras manos, escrita, Señor. Gracias, Padre, porque los libros han sido abiertos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has desatado los sellos, Señor. Gracias, Padre, porque ya podemos conocer hasta el final de los tiempos, Señor. Y antes que sobrecogernos, Señor, lo que hacemos, Padre, es que nos maravillamos y agradecemos, Señor, el haber sido escogido para ti, no para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, despídenos con tu bendición. Y esta noche, Señor, queremos, Padre, celebrar ese sacrificio, por lo cual te rogamos que nos bendigas en el propósito que tenemos de estar acá para celebrar la cena que tú instituiste. Llévanos ahora con bien a nuestros lugares, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.